Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Surfearemos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. Y cuando miras los números de América Latina, 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen un empleo. Entonces, esto implica que más de 30 millones de personas hoy, al momento de tener una discapacidad, están fuera del mercado laboral. Hoy hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo y en combinado tienen un poder de compra de más de $1 trillón al año. 80% de las discapacidades se adquieren en edad laboral y nos toca ver cómo cambia rotundamente la vida de una persona en el momento de adquirir una discapacidad, donde su vida tal como la conocía ya no existe más. La discapacidad no define a la persona, es solamente una característica más. Una plática que sin duda da para una segunda parte. Gabriel Marcolongo nos platica de su emprendimiento Inclúyeme.com, así como del dolor que aqueja a más de 85 millones de latinoamericanos y particularmente de 60 millones que no tienen empleo. Un gran conversador y conocedor de su propósito e impacto que pondrá a pensar a más de uno sobre los cambios que habría que hacer en nuestras empresas y en nuestra mentalidad de cara a este desafío. Estamos en nuestro backside número 12 con un emprendedor que trata de hacer las cosas bien para que sus hijas vivan en un mundo mejor. Un trotamundos que ha caminado por más de 80 países. Alguien que decidió tomar el reto de un dolor que impacta a más de 85 millones de latinoamericanos y que quiere convertirse en un referente mundial de inclusión social. Nuestro backside hoy será Inclusivity Washing. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Marcolongo. Estudió en la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires. Ha tomado cursos de formación en Babson, Stanford, entre otras. Es Young Global Leader del Foro Económico Mundial e invierte en emprendedores en Latinoamérica. Trabajó para Procter y después de 10 años de mundo corporativo decidió emprender. Ha compartido escenario con grandes figuras tecnológicas y hasta de la realeza. Un padre y esposo consciente con un ímpetu transformador. Bienvenido a Surfers, mi querido Gabriel. Muchísimas gracias, Roger. Un placer estar aquí. Muy contento de recibirte. En un capítulo podcast con Philip Wilson, nos platicaba acerca del greenwashing, que es esta práctica que usan las empresas para poder aparentar tener, en este caso, una empresa sustentable. ¿Está de moda contratar personas con capacidades diferentes? Ojalá fuera una moda contratar a personas con discapacidad. Creo que todavía falta un montón por hacerse. Y cuando miras los números de América Latina, 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen un empleo. Entonces, esto implica que más de 30 millones de personas hoy, al momento de tener una discapacidad, están fuera del mercado laboral. Ahí, ojalá fuera una moda y ojalá sobrase el trabajo para las personas con discapacidad. Hoy, tristemente, no es una realidad. Y adquirir una discapacidad parece ser un ticket al desempleo, con lo cual hay muchísimo por hacer ahí. Sin dudas, como estamos hoy versus hace 10 años, que es cuando comenzamos Inclúyeme.com, el programa es mucho mejor. O sea, hoy se habla del tema, como tú bien dices, y entendemos cada vez más vocación de, por lo menos, entender por parte de las empresas de qué se trata. Sin dudas, hay mucho por hacer aún y en eso estamos, en tratar de que este sea un tema que está en agenda, de que las empresas que quieren hacerlo de forma genuina puedan hacerlo bien y que no quede solamente en buenas intenciones. En la plática previa me comentabas el tema de que creciste en un lugar complejo y que de alguna u otra manera las cosas aparentemente desconexas se terminaron uniendo. ¿Me podrás platicar un poquito más a qué te refieres con esto? Bueno, no sé si Argentina sería el lugar complejo per se. Ahora lo es. Analizas nuestra economía, parece serlo. Yo creo que soy una persona muy privilegiada en cuanto a mi historia de vida y tal vez hay una frase de Steve Jobs que dice no puedes unir los puntos hacia adelante, pero sí hacia atrás. Y creo que todo lo que me tocó vivir de alguna forma me hizo llegar hasta acá hoy, ¿no? En mi caso, me crié en una casa donde
tuve padre, madre que trataron de transmitirme el valor del trabajo. Se trabajaba hasta muy tarde en la casa de mis padres. Ellos volvían generalmente después de las 10 de la noche de trabajar. Con lo cual, tal vez me tocaba preparar la comida en casa y cocinar para mi hermana y esperar a mis padres con la comida hecha desde pequeño. Y hoy creo que me gusta cocinar y quienes me conocen dicen que soy bastante bueno en la cocina y creo que esa escuela sirvió bastante. Y también me tocó no ser ajeno a las dificultades que tiene una persona con discapacidad al momento de buscar empleo. Cuando yo era chico, mi papá empezó a ser licenciado en economía, le tocó perder su empleo, él es completamente ciego de un ojo, tiene el 50% del resto visual del otro, y tal vez me tocó vivir en carne propia las dificultades de dos lados, ¿no? Desde la persona con discapacidad, en este caso mi papá, para poder proveer para su familia y llegar a entrevistas donde al momento de ver la discapacidad de él, quien lo entrevistaba con lo primero que se quedaba era con aquello que le faltaba, ¿no? Y no con que frente a él o a esa persona estaba una persona que le decía en economía, que tenía un estudio de posgrado, que había trabajado en el Banco Central de la República Argentina y aún así le costaba un montón poder volver a conseguir un empleo. ¿Cómo afecta eso a la familia? En el caso de la depresión que implicaba para él, esto, ¿no? El no poder proveer para su familia, verlo frustrado por la situación. Creo que tal vez habiendo tenido la posibilidad de emprender, el no ser ajeno a esa realidad, un poco lo que te marca es la posibilidad de decir, che, acá tal vez esto que le pasó a mi papá, cuántas más personas le pasa, y son un poco los números que te contaba al principio, ¿no? Hay muchísimo por hacerse y ojalá podamos vivir en un mundo donde una empresa como la mía, como Incluyeme.com, no tenga que existir, ¿no? Donde sea lo mismo conseguir un empleo o no, tengas o no tengas una discapacidad. Platícanos de Inclúyeme, que es aventura, startup en la que iniciaste hace ya varios años, hoy con 2.500 personas empleadas, 600 empleadores en varios países. ¿Qué es Incluyeme.com? ¿Qué hacen y cuál es la visión en los próximos años? Incluyeme.com es, primero que nada, una locura, donde trabajan personas increíblemente talentosas y trabajan a diario para lograr que las personas con discapacidad en América Latina puedan conseguir un empleo y ser miembros plenos de la sociedad. ¿Qué significa esto? Incluyeme.com es una empresa que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y, como te decía, en América Latina hoy estamos trabajando en 11 países de la región. No importa el país que analices, 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen un empleo y trabajamos haciendo fundamentalmente varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente dos. Una es trabajar en lo que es activamente la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad. Desde hace 3 años empezamos a trabajar activamente en formaciones que tienen lógica de ser online y en un corto periodo de tiempo, con lo cual lo que buscamos es formar para el empleo. Es decir, no formar por formar, sino que haya un empleo que te esté esperando al final de la etapa de formación. Eso por un lado, y por otro trabajamos con, como bien decías, más de 600 empresas que lo que hacen es buscar talento de personas con discapacidad y lo que hacemos es conectarlas con más de 230.000 personas con discapacidad que activamente se encuentran buscando empleo. Entonces, trabajamos con una empresa que, por ejemplo, no sabe nada sobre lo que es discapacidad primero darles un diagnóstico para que puedan tener números y tomar decisiones basadas en datos y no en percepciones de, mira, es así como se compone tu empresa, tienes tantos colaboradores con discapacidad trabajando, atiendes a tantos clientes con discapacidad que tal vez no lo tenías mapeado, luego contamos de qué se trata discapacidad, de que no se trata de una discapacidad y llevamos adelante capacitaciones desde el equipo de liderazgo de la compañía hasta, diría, cualquier persona que trabaja en la organización y luego ahí sí conectamos con vacantes que en este caso tienen en cuenta las necesidades de todas las personas y empiezan a trabajar en base a sus posibilidades, ¿no? La idea con la cual siempre trabajamos es, así como estás como organización, ya puedes incluir un montón de personas con discapacidad, no hace falta que tires abajo un edificio y lo construyas de cero, que es muchas veces el pánico que hay, ¿no? Bueno, oye, acá me hace falta una rampa, un baño adaptado, esto, el otro, espera, así como estás ya puedes hacer un montón. Empieza por ahí y para el resto siempre tiempo.
Se dice fácil 11 países. Francamente, es algo importante. ¿Cuál ha sido el reto para llevar, inclúyeme, a tantos países de la región? Los retos. Te diría que es un camino donde hemos aprendido mil cosas, ¿no? Y por un lado sabíamos que al momento de arrancar, que la problemática era global, ¿no? Y particularmente en América Latina había muchísimo por hacerse y que era un sector que no venía usando mucha tecnología para resolver problemas sociales. Entonces, por eso ahí empezamos a trabajar con tecnología y también estaba claro que si nos quedábamos en Argentina, el mercado era muy pequeño y no íbamos a poder escalar. Además de inestable, ¿no? Desde que comenzamos, para darte un número, tuvimos más de 20 depreciaciones de nuestra moneda, de más de un 40-50% en menos de 3 días. Pasamos por... Y América Latina en general, digo, es un lugar donde todo aquello que lees en los libros de economía y política te pasa. No sé, nos pasó de llegar a una charla en Perú y que justo nadie sabía quién era el presidente porque estaba uno poniendo preso al otro. En Chile, que parecía un país como súper estable, después de las protestas que hubieron, parecía que, bueno, ok, no era tan así y hizo que hasta el día de hoy se replanteen un montón de cosas como sociedad. Yo no hay un país simple para accionar. Tal vez ahí de los aprendizajes es América Latina es mucho más similar entre países y mucho más distinto entre países a la vez de lo que nos imaginamos. O sea, las formas de hacer negocios son completamente distintas. Siempre cuento que yo iba a las reuniones en México, año 2015, donde empezamos a lanzar y allá operaciones. Y me iba de las reuniones diciendo, fue la mejor reunión que tuve en mi vida. Qué bueno esto, podemos hacer esto, y hacía follow-up y decía, sí, podemos hacer esto y esto, hasta que en un momento fue, bueno, pero ¿vamos a hacer algo? Porque me venís diciendo que sí a todo y dice, no, acá, me agarré un amigo mexicano y me dice, mira, culturalmente acá no se dice que no. Y fue como, ok, era por eso que me iba tan feliz de las reuniones. Y así, digo, con cada mercado, me acuerdo de tratar de girar un pago al exterior en Perú y que nos digan, bueno, mirá que acá tenés que dejar el 30% de este pago como retención de impuestos y decís, habíamos hecho toda la finanza, todo el centavo y los contadores se olvidaron de esa pequeña retención y fue como, bueno, ok, corrimos todo un proyecto a pérdida y así como que te pasa de ir aprendiendo un montón de cosas también en lógicas de tiempos de las empresas. También me acuerdo que en Chile estábamos muy acostumbrados a ir a ver 3-4 empresas en el día, moverte de un lado al otro y está todo bastante concentrado dentro de una zona de Santiago y podías hacer eso. Quise hacer lo mismo en México y me dijeron, no, una está en Santa Fe, otra está en Reforma y pasé 2 horas en un auto para llegar. Tuve una reunión que arrancó media hora tarde, 3 horas literal para volver, con lo cual dije, ok, el tráfico en la Ciudad de México no es chiste y aprendí a cómo bajar el ritmo a la fuerza porque iba a llegar tarde a todas las reuniones o a concentrar en reuniones que pasaban a un lado, reuniones que pasaban en el otro. También después yendo a Lima, una ciudad más pequeña, que dije, bueno, acá cuán complicado puede ser el tráfico y lo mismo, fue como 2 horas esperando para moverme, así que nada, vas aprendiendo también de la lógica y también muchas veces otra cosa es las asimilitudes o mejor dicho, las asimetrías entre la misma empresa entre un país y otro. Nos pasó de ser nosotros quienes presentábamos a gente que estaba haciendo un trabajo otra vez increíble en un país y en el otro no lo conocían dentro de la misma empresa. Entonces llegábamos a un mercado diciendo, bueno, mira, venimos haciendo esto súper bueno en Argentina, esto súper bueno en Chile, esto súper bueno en México, en Colombia. Llegábamos a otro país y decían, mira, no tengo idea de cómo estás hablando. Dice, pero son la misma empresa. Dice, no sé quiénes son. Y bueno, mira, preguntarle a tal persona, preguntarle a tal otra, y cada empresa es un mundo y cada país va a su ritmo, ¿no? Hoy sí estamos tal vez viendo como más cosas regionales, donde también un poco ayuda al decir, bueno, ok, tratemos de unificar cómo se vienen haciendo cosas entre países, y después también tenés países que tienen leyes de cuota, países que no la tienen, entonces ahí tal vez hay incentivos y penalidades distintas y eso te va marcando un poco el ritmo, ¿no? Eres un viajero incansable, has visitado más de 80 países y también tienes muy claro que quieres hacer las cosas bien o mejor para dejar algo diferente, en este caso, a tus hijas. ¿Qué has aprendido en este camino de viajero? ¿Qué te llevas de estos países? ¿Qué te llevas de estas historias para poner este granito de arena y hacer un mundo mejor? Wow, qué difícil pregunta para tratar de responder en poco tiempo, ¿no? Creo que el haber tenido la posibilidad de
viajar y viajar mucho y de pisar todos los continentes. Primero, como que un gran aprendizaje se amplifican mucho las malas noticias, tal vez en los medios, y soy convencido que la gente es predominantemente buena, ¿no? Y me ha pasado de estar perdido en el medio de China a la medianoche y que una pareja paseando el perro sin hablar ellos inglés y yo sin hablar chino, me lleven de la mano hasta el hotel donde me estaba quedando. Caminaron 11 cuadras para llevarme básicamente de la mano y decir acá es, y aprender ahí de que como Google está peleado con el gobierno chino, los mapas de Google no te sirven en China, y donde yo me marcaba el punto de un hotel estaba literalmente a 11 cuadras de ahí, hasta personas que me abrieron la puerta de sus casas, me cocinaron, les cociné, les festejé un cumpleaños, compartimos un pollo cortado en el piso porque era la tradición local. Y digo, creo que otra de las cosas ahí es la comida une a la gente, y hay mucho del compartir una charla alrededor de un plato de comida, a veces sin que esa charla tenga mucho sentido, porque tenés barreras idiomáticas, pero creo que la palabra es solamente una forma más de conexión, y está todo el resto, ¿no? Creo que de por sí, ¿no? Hay muchas cosas que se ignoran, básicamente, y eso que se ignora tiene que ver con no haberte puesto en el lugar del otro y entender por qué se acciona de cierta forma. Y no por maldad, sino porque no te tocaron vivir ciertas experiencias, ¿no? Y creo que desde ahí hay muchísimo que tenemos para construir, y digo, desde una visión tal vez como más de padre, que es la que me toca hoy ser, es ojalá que a mis hijas, o sea, tengo una nena de 5 años, otra de casi 2, y Sofía y Clara se llaman, y ojalá que les toque vivir un mundo mejor, un poquito mejor que el que me tocó vivir a mí. Las noticias no irían ahí con el lado más optimista de eso, o sea, pero creo que cada generación le tocan sus desafíos, y que estamos cada vez más conectados, y eso tal vez permite derribar ciertos miedos o ciertos prejuicios. Y también entender, ¿no? Del quién sos. Y hay veces que te toca viajar para entender de dónde venimos, quiénes somos. O sea, yo venía de viajar de mochilero en el sudeste asiático, caminábamos por todos lados, comimos en la calle, llegamos a África, íbamos a caminar desde donde nos quedamos hasta el Apartheid Museum en Johannesburgo, y me dicen, ¿qué haces? Digo, salgo a caminar. Y me dicen, vos no podés caminar, sos blanco. Y ahí entendés qué significa, qué significó el apartheid, qué significó mil cagadas que se hicieron, y todavía un montón de cosas que pasan. Y también, por otro lado, que cuantos más universales son muchas cosas. Estábamos con mi novia en ese momento, y mi señora es absolutamente blanca y tiene el pelo colorado, y estábamos en Zimbabue en un supermercado, fuimos a comprar agua, salimos y nos rodean 15 personas locales, y básicamente me dicen, ¿qué haces vos acá? Y yo estaba con una remera de fútbol de Argentina, y les digo, mirá, vine a comprar agua, básicamente. Me dicen, ¿no sos de acá? Digo, no. Me dice, ¿dónde sos? Digo, de Argentina. Y ahí nomás, me dicen, Argentina, Messi, abrazos. Dije, bueno, gracias Messi por jugar al fútbol. Me dicen, ¿jugamos hoy a la tarde? Vení a jugar. O sea, pasé de que casi me destripen por el solo hecho de ser blanco en un lugar con una historia que puedo empatizar un montón y súper complicada, a decir, bueno, vení a jugar al fútbol. Creo que tal vez nos pasa eso, ¿no? De si entendemos, che, al final del día hay un montón de gente que se mandó un montón de cagadas, pero si generalizamos, creo que no tiene sentido. Ahí empezamos a derribar como muros que ponemos, y simplificación de cosas que decía, bueno, si tal persona hicieron todo esto y eran blancas, entonces todos los blancos son malos. Bueno, no. O a la opuesta, ¿no? En Estados Unidos y pasan un montón de cosas terribles hacia la población negra, y decís, che, también, ¿no? O sea, me pasa de tener un amigo que trabaja en una multinacional en Chile. Fuimos juntos a comprar a un supermercado en Reino Unido, salimos, a él le piden el ticket y a mí no, y salimos caminando juntos. Y decís, dale,
O sea, contame por qué él es sospechoso. Creo que nos falta como mundo entender, tratar de dejar las etiquetas para los frascos y no para las personas. Y es súper complicado. Después de escucharte, y no es el tema de este podcast, pero probablemente la discapacidad mental del ser humano es la más común y es donde hay que trabajar más para poder ser más universales y empáticos. Sesgos, ¿no? Y creo que se trata de sesgos que todos traemos y no sé, creo que, por favor, no digo que sea una persona sin sesgos para nada, debo tener un montón de los inconscientes que son los más difíciles, pero creo que tal vez pasar mucho tiempo con gente y de distintas culturas, definitivamente eso te ayuda a ir como cuestionándote cosas y en ese cuestionamiento ir aprendiendo. Gabriel, si tuviéramos que hablar de un playbook, llamémosle playbook, a los pasos básicos para que cualquier empresa, emprendedor, los surfers que nos están escuchando, quieran empezar a tener una cultura incluyente y quieran empezar a invitar a gente con discapacidad a trabajar con ellos, ¿cuál sería este playbook? Muy buena. Te diría, si tienes una empresa donde tienes empleados, porque hay hoy cada vez más emprendimientos unipersonales, etcétera, pero si tienes una empresa donde tienes empleados, trata de conocer quiénes son esas personas. ¿Y qué implica el conocer quiénes son esas personas? Es, por un lado, y yendo específicamente a lo que es discapacidad, nos pasó de trabajar en una empresa que tenía 500 colaboradores y nos decía, bueno, no tengo personas con discapacidad trabajando. Te apuesto que sí. No, cero, ninguna. Bueno, mira, es importante que corramos este diagnóstico porque probabilísticamente vas a tener personas con discapacidad. No tenemos. La única forma de resolverlo fue decir, bueno, te damos nuestros servicios gratis si nos dejas preguntar y la respuesta es cero. O sea, no hay. Y ahí, finalmente, nos dejaron preguntar y tenía un objetivo de contratar a 7 personas con discapacidad ese año y se reportaron 15. Y decís, bueno, o sea, sí teníamos, nunca preguntamos y si preguntabas bien, te ayuda a entender, quiénes son esas personas y sobre todo entender si la discapacidad es una barrera a la persona para llevar adelante su trabajo. Está muchas veces el miedo de decir, si cuento que tengo una discapacidad, ¿qué pasa luego, no? Que hace lo que se llama el disclosure de la discapacidad. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me van a mirar distinto? ¿Voy a perder mi empleo? Ahí es primero el preguntar y cómo. Eso, primer escenario entiende cuán diversos son tus colaboradores. Te va a ayudar un montón a tomar decisiones basadas en datos y no en percepciones. Y otra, tal vez súper importante, es entender si tienes dentro de tus colaboradores personas que dentro de su grupo familiar hayan personas con discapacidad y tal vez tengan que tenerlas a cargo. Con lo cual, eso tal vez implica 1000 ajustes razonables distintos hacia la persona que hoy tienes trabajando en tu empresa, pero que está tal vez al cuidado de alguien con una discapacidad. Entonces, cuanto más conozcas, mejor. Después, te diría, si no tienes colaboradores a cargo y eres un freelancer y trabajas tal vez en tecnología, cuanto más accesibles hagas las cosas, va a ser mejor para tu trabajo y mejor para más personas, ¿no? Es muchas veces, no sé, escribir un posteo, poner una imagen y que la imagen tenga el texto alternativo, no solamente le mejora la vida a una persona ciega que está entendiendo, de qué se trata esa imagen que pusiste, sino que también te mejora lo que es indexación en Google, con lo cual, de vuelta, hay como un premio en ser accesible, ¿no? Y una vez que conoces, y ahí volviendo al caso de la empresa, ¿no? Como Playbook, que es, tienes que hacer algo con esa información. Y está bien no saber qué hacer. Trata de ir a organizaciones que sean discapacidad o en cualquier otra temática, ir a otras organizaciones que te apoyen en decir, de esto se trata el tema. Para empezar a conocer de qué se trata, tienes que irte formando y es un skill más que se adquiere. Para luego, ahí sí decir, una vez que entiendo de qué se trata mi compañía y cuán diversa es, tal vez entender, en qué estás bien, en qué tienes que ir mejorando. Trabajamos con compañías súper distintas y en muchos casos notas la progresión o el progreso de muchas empresas que arrancaron conociendo nada y hoy están diciendo, entendí en base a la diversidad de mis colaboradores que si no estoy haciendo, por ejemplo, estaban abriendo tiendas nuevas, que si no lo estoy haciendo accesible estoy perdiendo tanto porcentaje de mercado. Y eso es un activo. Y es simplemente por conocer, en este caso, más sobre una problemática y empezar haciendo, te diría, como business as usual, mejores negocios y ganando más posibilidad de mercado. Particularmente lo que son personas con discapacidad. Hoy hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo y en combinado tienen un poder de compra de más de $1 trillón al año. Esto es
un mercado mayor al de China que está siendo desatendido. Digo, y otro número que hay es, se generan o se crean más productos para mascotas que para personas con discapacidad. Con lo cual ahí hay muchísimo por hacerse. Por favor, no tengo nada contra las mascotas. Digo, amo a mi perro y todo, pero hay mucho por atender, un mercado que está súper desatendido. Ya mencionabas, y yo al principio también del podcast, 85 millones de personas hay con discapacidad en Latinoamérica. 3 de cada 4 están desempleadas, lo que nos lleva a un mercado aproximado a 60 y tantos millones de personas. Platícanos más el panorama de esta situación, de este dolor. Platícanos de las empresas que están participando con ustedes. Platícanos de las instituciones que están trabajando en esta problemática y del gobierno. ¿Cuáles son las iniciativas que has visto? Por supuesto, están en 11 países, cada país es un mundo, pero ¿cuál sería, cómo pintarías esta dimensión de este dolor que vivimos en Latinoamérica? Ok. Arranco de la más compleja a las más simples. Gobierno, así ya me meto de una en el tópico más complejo. En distintos países hay obviamente distintas realidades y en muchos casos, tanto las personas con discapacidad como las empresas, tienes lugares donde el gobierno es un facilitador de hacer que cosas vayan mejorando y en otros casos tienes que trabajar a pesar de un gobierno, ¿no? Y lo que hace es o irte frenando o irte acelerando pasos. Particularmente América Latina, si lo tienes que dividir a nivel legislación, tienes como dos claros ejemplos. Unos gobiernos que van por lo que se llama ley de cuotas, que implica que si tienes más de X cantidad de colaboradores, tienes que reservar empleos para personas con discapacidad. Y, ejemplo, no sé, en Chile tienes más de 100 colaboradores, necesitas que una persona de cada 100 posea una discapacidad, o sea, tienes una cuota del 1%. En Uruguay tienes una del 4%, en Perú, dependiendo del tamaño de tu empresa, puede ser del 3%, Panamá del 4%, y así vas como país a país yendo con distintas cuotas. Y hay otros países que van por el lado de los beneficios impositivos, que es decir, bueno, si vas a contratar a una persona con discapacidad, te voy a bajar impuestos, que es más el modelo de Estados Unidos. ¿Qué problemas tienes tal vez en lo que es América Latina? Es las leyes de cuotas copian legislación europea, donde en Europa predominantemente tiene este tipo de ley de cuotas. Lo que no copiaron fueron 30 años de educación inclusiva. Entonces, ahí hay muchísimo por hacerse en el lado de la academia, ¿no? Y hoy el problema que está en los países con cuotas es, bueno, ya las personas que eran empleables y poseían una discapacidad, digo, las empleables tienen las habilidades que muchas de las empresas con las cuales trabajamos, que son empresas multinacionales, estaban buscando contratar, bueno, ya están empleadas. ¿Cómo hacemos para que el resto pueda mejorar su empleabilidad y conseguir un empleo? Y ahí hay muchísimo por hacerse. Otro de los problemas es que muchas veces en los estados también se pusieron una ley de cuotas. Ahora, el estado generalmente es el juez y parte en esta ley, entonces cuando preguntas, bueno, ¿quién es el principal no cumplidor de una ley de cuotas? Es el estado. Y sin embargo, en muchos lados van a exigir a los privados que cumplan. Entonces los privados dicen, bueno, se me hace muy difícil, ¿tú cómo vienes? Y dicen, no, bueno, no sé, no tengo información. Y ahí hay bastante por hacerse, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de privados, en muchos casos está bien claro el costo de no cumplir, en el Estado no está eso y falta mucho por resolverse. Desde el lado de las empresas, te diría que en muchos casos es el empezar a saber de qué se trata una discapacidad o no se trata una discapacidad y ahí notas mucha progresión desde que comenzamos hasta hoy, donde cada vez es un tema que está más dentro de la agenda de muchas empresas, ya sea porque grandes fondos de inversión a empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos dicen, bueno, dame tus indicadores de sustentabilidad y van ahí tanto reportes ambientales como sociales y penalizan o premian en base a cómo estés reportando. Y en contextos donde hay cuotas es, bueno, tengo un costo reputacional de no estar cumpliendo una cuota, ¿no? Te llevo tal vez a lo que implicaba un disability washing al principio y tu pregunta es, nos pasó y te pasa esto en países donde tienes cuotas, que es, si no haces las cosas bien, el costo de hacerlas mal puede ser muy alto. ¿Y qué significa esto? Es una empresa en Chile, agarra al director de finanzas y dice, ¿cuánto me cuesta no cumplir la cuota? Bueno, 3 salarios mínimos. Agarra y dijo, perfecto, contratemos a todas las personas que nos hacen falta acá, que tengan una discapacidad, un certificado, les pagamos un salario mínimo a cada una
y que estés en su casa. A mí ni me interesa que vengan a la oficina. Ya está. Financieramente, check. Rompiste todo. O sea, seguís a la persona que tiene una discapacidad es, bueno, mira, yo te voy a dar un soborno por que te quedes en tu casa y básicamente me cuentes que estás acá trabajando. Y te voy a pedir que vengas por si cae una inspección y tus tareas es nada. Y el resto de los colaboradores lo que estás como perpetuando es alguien con una discapacidad no puede trabajar. Bueno, rompieron todo. Esas cosas, por suerte, duran poco y fue un escándalo, explotó por los aires, etc. Que eso desde el lado de las empresas. Entonces ahí te diría que el incentivo es hacer las cosas bien y lleva tiempo. Una de las cosas que muchas veces pasa es cuando hablamos con empresas que están contratando personas con discapacidad, dicen, bueno, y sobre todo hacen las primeras contrataciones, dicen, acá tienes ahí todo bien. Y decís, bueno, eso es lo que todos queremos con cada contratación que tenemos. Ahora, si alguna vez en tu vida contrataste gente, vas a ver que, la gente complicada, tenga o no tenga una discapacidad, etc. B, puede salir mal. Entonces, quítate presión, porque puede ser que la persona no sea para el puesto, que el manager sea malo, que el equipo de trabajo no esté preparado, o que la persona no dé el perfil. Ahora, si tomas como varios pasos y te enfocas en que el proceso salga bien, bueno, mejoras las probabilidades de éxito. Pero muchas veces está como el temor de, bueno, si esto no sale bien, no podemos contratar a ninguna persona con discapacidad. Decir, bueno, quítale presión al proceso, ¿no? Es como decir, bueno, voy a contratar a alguien que tenga canas. Si a quien contrata canas no es la mejor persona que, bueno, los canazos afuera. Y decís, bueno, carajo, ¿no? Es una característica más de la persona, la discapacidad o las canas, ¿no? En este caso, siendo obviamente no coherente con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es, quítale un poco la presión a la persona. Y de cara muchas veces a las personas con discapacidad, te diría que pasan varias cosas. Primero es, 80% de las discapacidades se adquieren en edad laboral. Y nos toca ver cómo cambia rotundamente la vida de una persona en el momento de adquirir una discapacidad, donde su vida tal como la conocía ya no existe más. Entonces tiene lo que se llama un duelo de tu discapacidad, al momento de adquirir una discapacidad, de enfrentarte a una nueva realidad y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo logro llevar adelante mi vida con que cambió rotundamente versus lo que era? Y hay mucho de reentrenamiento, reeducación y aceptación, sobre todo de esta nueva realidad, algo súper complejo. Por otro lado, también temas formativos. Muchas veces es, bueno, perdí mi empleo, adquirí una discapacidad, perdí mi empleo, me cuesta mucho volver a conseguir un empleo y me siento fuera. ¿Cómo hago para volver a entrar en ritmo? Y en muchos casos te encuentras con que, dices, bueno, pero para formarme necesito plata. Y no puedo acceder a un empleo años, tal vez. ¿Cómo le hago, no? Y ahí justo corrimos una encuesta a nivel latinoamericano, se llama el ADIS, tuvimos más de 4.000 respuestas, y una de las cosas que aparecía es, necesitamos que las oportunidades de formación o sean gratuitas o me puedan becar hasta que consiga un empleo y ahí empezar a repagar, porque sin ingresos se me hace muy complejo, ¿no? Y otra es horario flexible. Muchas veces, muchas personas con discapacidad trabajan de lo que se llama changas en América Latina, que son, en Argentina, que son empleos informales, donde dices, bueno, no tengo un empleo formal, pero 2 horas al día hago tal actividad, me permite un ingreso, y si la oportunidad de formación que me están dando no se ajusta a este horario, bueno, no puedo perder lo mal pago que hay en pos de algo mejor, ¿no? Pero más incierto. Ahí hay muchísimo por hacerse. Creo que el gran desafío que tenemos hoy como sociedades es, uno, lograr medios urbanos más accesibles. O sea, salvo, te diría, unas pequeñas excepciones de ciudades de América Latina que están progresando bastante en accesibilidad urbana, el resto hay unas deudas gigantes. Me toca venir justo ahora de un viaje por Centroamérica y dice, bueno, ¿cómo hace una persona usuaria de silla de ruedas para transitar por estas? En Argentina son veredas, aceras, donde hay poste de luz, árbol, pero sí pintaron un cordón como que aquí puedes pasar y dices, ¿a dónde va esa rampa? ¿A un poste? Bueno, falta un montón, ¿no? Todavía para hacerse ahí. Medios de transporte públicos que aún, no sé, Ciudad de México, por donde la mires, una ciudad gigante, el metro de la Ciudad de México no es accesible. Y para no ir contra una ciudad per se, el de Buenos Aires tampoco, el metro de Nueva York tampoco y el de Londres tampoco. Ahí, ¿cómo puede ser que ciudades, dame la ciudad más rica del mundo, Nueva York, que tenga un sistema de metro que están diciendo, bueno, recién para 2030 los vamos a hacer accesibles? Bueno, hasta tanto, las personas con discapacidad tienen que pagar un impuesto que es, ok, tengo que viajar en un Uber para poder trasladarme, ¿no? Se llama el Disability Tax, que es, si tienes una discapacidad, todo te es más caro. Bueno, eso tiene un costo, ¿no? Y
Y cuando sacas el número de la exclusión, ahí hay muchísimo todavía en deuda ante las personas con discapacidad. Para algunos de los empresarios o emprendedores más prácticos, mencionabas hace rato en algunos países beneficios fiscales. Uh-huh. Además de ser genuino, el emprendedor o el empresario, ¿qué beneficios podría estar esperando quizá en algunos de los países por participar de la inclusión? Mira, si estás si quieres en Argentina, todo lo que son cargas sociales, un colaborador con discapacidad, se paga la mitad el primer año y el 25% se te viene como descuento el segundo año de la persona. Tienes la posibilidad de hacer pasantías para personas con discapacidad, que hace que no pagues cargas sociales por 6 meses. Y de lo que es la prestación total de la persona, puedes ahí deducir eso como un aporte adicional del pago de ganancias de tu empresa. Cuando sacas el número, básicamente te sale gratis la contratación de una persona con discapacidad por los primeros 2 años. En México tienes algo parecido ante el SAT, donde tienes la posibilidad de hacer deducciones adicionales de impuestos ante la contratación de personas con discapacidad trabajando. Eso existe. Ahora, mi opinión es no funciona. Y no funciona porque básicamente es tan distinto lo que tienes que hacer si tienes un colaborador con discapacidad versus un colaborador sin discapacidad, que dices, ¿sabes qué? En lugar de meterme en toda esta burocracia, te contrato como una persona más y ya. Hay ahí bastantes. Otro país, Honduras, mismos beneficios. O sea, Honduras tiene ley de cuotas y beneficios. O sea, te doy con el garrote, pero además de premio. Raro. Bien, buenísimo. Dices, perfecto, están los beneficios. Van a la implementación. Y una empresa dice, estoy contratando a estas personas, díganme el código en el cual lo registro. No había código. Nadie lo había reglamentado. Entonces dice, bueno, ¿para qué están las leyes? Falta. Digo, hoy no. Sí, donde tienes tal vez los mayores beneficios, te diría que es equipos diversos de trabajo te generan mejores resultados de negocios. Y no lo digo yo, hay un estudio de Accenture donde dividió a todas las empresas que cotizan en el índice Standard Poor's 500, S&P 500, y lo que las separó fueron 2 grupos. Aquellas que contrataban activamente personas de distintos grupos vulnerables y aquellas que no lo hacían. Consistentemente son un 30% más rentables aquellas empresas que contratan, en este caso, poblaciones vulnerables o desfavorecidas. Estudio de Accenture, después les paso el link si quieren para la footnotes. Digo, hay un premio a ser cada vez más inclusivo y te desarrolla otras habilidades como manager, como CEO. Definitivamente eso está y eso pasa. Y la otra es, toda empresa creo que tiene como misión ganar dinero, ¿no? Ahora, si la empresa fuera una persona, es, bueno, vos como persona te necesitas respirar, ¿no? Y el dinero es el oxígeno para una empresa. Venimos a este mundo a hacer algo tal vez un poco mejor que solamente respirar. Y como empresa creo que tenemos esas responsabilidades, ¿no? De decir, che, además de ganar dinero, ¿qué hacemos? O sea, ¿y de qué me siento orgulloso de estar haciendo? Y no hace falta ir a pintar un jardín de infantes, que te desenfoca completamente de lo que es tu empresa. Y donde te pasa de muchas veces empresas que dicen, bueno, hoy es el día de la comunidad, vamos, pintamos un jardín de infantes, pones a ejecutivos súper calificados a pintar de una forma horrorosa un jardín de infantes, que ya tiene 10 manos de pinturas antes que dieron otras empresas que también fueron con un programa corporativo a pintar el jardín de infantes. Dice, no te pido que hagas eso. Perdón, y que para hacer un reporte de sustentabilidad talan 50 bosques y te lo entregan en un papel hermoso. Decís, no hace falta eso. O sea, haz lo que sabes hacer, que es hacer negocios. Ahora, esos negocios hacerlos de la mejor forma posible. Si tienes una tienda, trata de entender de que tus empleados o tus colaboradores entiendan cómo dar una atención a una persona con discapacidad. Ahí vas a ganar mercado. Porque te aseguro que si tu tienda sabe atender a una persona con discapacidad, generalmente la tienda de al lado no. Entonces, por el solo hecho de dar una buena atención, ganaste clientes. Y si además de eso querés contratar a personas que vengan de distintos grupos vulnerables, vas a aprender un montón. Pero un montón en serio. Y eso te va a hacer mirar a tu negocio de una forma completamente distinta. Y que esa misión y esa forma de ver tu negocio de una forma distinta, generalmente te va a ayudar a ganar más mercado. No hay forma de que eso no pase. Ahora, ¿es más difícil? Y sí. ¿Lleva más tiempo? Sí. ¿Se repaga? Sí. No conozco una empresa que sea fácil de gestionar. Digo, si la hay, pásenmela porque esto es recontra difícil lo que hacemos. Hacer las cosas bien cuestan trabajo y tiempo. Existen muchos estereotipos en este tema de personas con discapacidad, que si están enfermos, que si son como niños, que si son un segmento pequeño, que si son menos capaces.
¿Cómo romper esta línea de pensamiento? ¿Cómo cambiar el mindset de los empleadores en este sentido? La única forma que tenemos de hacerlo es con datos. Datos en América Latina, otra vez, gran área de oportunidad. ¿Qué significan datos en América Latina? Primero es, bueno, ¿qué población vive con una discapacidad? Generalmente se habla de que entre el 10 y el 12% de la población posee una discapacidad. Hay dificultades para medir en los censos. O sea, tomas el INEGI en México y te habla de 6% de la población mexicana con una discapacidad. Y eso dice, bueno, tenés menor incidencia de discapacidad que Noruega. Es el milagro de la salud pública mexicana. Pero después preguntas un poco más y no, bueno, pero tal cosa no estaba contemplada y más o menos llegas a que en México hay más o menos 15 millones de personas con alguna discapacidad. A nivel tamaño es, como te decía, depende del país, más o menos entre el 10 y el 15% de la población posee una discapacidad. ¿Qué cosas te la disparan? Es catástrofes naturales, te dispara la cantidad de personas que adquieren una discapacidad, o conflictos bélicos, ¿no? O sea, si se acaba mañana la guerra de Ucrania y vas a medir dónde está la población ucraniana, bueno, te va a dar una tasa de discapacidad altísima porque acaba de salir un conflicto bélico, ¿no? Datos es ese porcentaje de la población, luego ábrete a descubrir, bueno, ahí, digo, como todo, muchísimas personas súper formadas. Ahora, cuando vas a analizar dentro de las personas con discapacidad, te encuentras con que todas estas barreras que hablábamos anteriormente, bueno, hacen de que si adquiriste tu discapacidad en una edad joven, tus posibilidades de formarse se van limitando y dependes mucho de cuánto pueda, en este caso, tu familia posibilitarte una buena rehabilitación y apoyos funcionales. Es decir, no es lo mismo, o sea, una persona que puede estar en un medio urbano en Toronto con 1000 soportes que alguien que está en una ciudad del interior de América Latina sin apoyo, sin nada. Bueno, ahí tienes un montón de otras barreras. La otra gran consideración es la discapacidad no define a la persona, es solamente una característica más. ¿Qué significa eso? Muchas veces dicen, bueno, las personas con discapacidad son buenas. Digo, mirá vos, yo conozco muchísimas personas buenas con una discapacidad y también un par de hijos de puta, ¿no? Perdón el tecnicismo, pero, o sea, hay de todo. Los niños con síndrome de Down son felices. ¿Y por qué? Porque googleas personas con síndrome de Down y aparecen todas personas con síndrome de Down sonriendo. Me pasó de encontrar todo eso, menos en un país de América Latina donde una persona dice, no, bueno, las personas con síndrome de Down son violentas. Ah, la pelota. Y digo, bueno, contame, ¿de dónde sacás esa información? No, porque y se había hecho como viral una historia de una persona que había atacado a otra. Ok, o sea, magnificaste algo que no hay un dato que digo, si no las cárceles deberían estar llenos de personas con síndrome de Down por haber agredido a otra. Bueno, no pasa. Las personas ciegas son excelentes catadoras de vino. Conozco un montón que no le gusta el vino. Sí, conozco un montón de personas ciegas que le gusta chupar vino, digo, pero no más que otras personas sin discapacidad visual. Digo, creo que algo que me enseñó este camino es dar la posibilidad de que muchas personas puedan, en este caso con discapacidad, pueden interactuar en medios urbanos y irte ayudando a quitarte como estereotipos que teníamos. Nosotros cuando recién habíamos arrancado decíamos, bueno, una persona sorda puede estar respondiendo chats online y total no necesita oír y debe ser buenísimo para eso, y descubrimos que no, que una persona sorda no adquiere por vías naturales el lenguaje, escriben sin usar conectores muchas personas, en este caso completamente sordas. Entonces, las respuestas eran malas. Y bueno, reaprendamos y fue entender qué se tenía que usar, cuáles ajustes habían que hacer, etc. Creo que, vuelvo a esto, es aprender y entender que tal vez no por poseer una discapacidad sos y completar con puntos suspensivos como quiera la frase, ¿no? Hay algunos frenos que el empleador, el emprendedor puede poner frente a la intención de participar de este proceso de inclusión. Uno de ellos es la productividad, ¿no? Es la pregunta de si son más o menos productivos. El pensar en las adecuaciones que mencionabas antes, que habría que hacer en la organización y cuánto cuesta. Y probablemente el cómo hace fit en la cultura organizacional. Cómo lo van a asimilar los empleados actualmente. ¿Qué nos dirías en este sentido? ¿Cuál sería la realidad de contratar a estas personas en función de estos argumentos? Mira, voy si quieres, a productividad, ¿no? Y es
Si evalúas un pez por cómo trepa un árbol, va a estar jodido. Ahora, si evalúas un pez por cómo nada, tal vez va a estar bien. Es decir, no pongas a una persona ciega a conducir un camión de FEMSA. Te va a ir mal. Ahora, en la medida donde contrates a personas por sus capacidades y donde su discapacidad no sea una barrera para llevar adelante la tarea que tiene que hacer, te va a ir bien. Ejemplo, si contratas a una persona sorda para manejar un Clark en un centro de distribución, que muchas veces son entornos muy ruidosos, dices, bueno, si entreno a la persona, ¿qué debería hacer para ser accesible o para que la experiencia salga bien? Bueno, más que con la persona, ¿qué debería hacer con toda la organización? Donde decía, bueno, los Clarks tocan bocina para avisar que van y eso hace que el entorno sea muy ruidoso. De esta empresa fueron a Japón y descubrieron que no hay bocinas en esa misma empresa. Dijeron, ¿y por qué no tenés bocinas en el centro de distribución? Decía, porque es ruidoso, le decían los japoneses. Dice, si puedes usar destelladores para indicar de que estoy viniendo. O sea que puedo usar destelladores y también puedes usar tecnología para optimizar los ruteos de dónde ir piqueando cada una de las cosas y que en lugar de dar, voy a decir un número que está mal, ¿no? Pero como 500 metros para llenar un camión, podías hacerlo con 200 si ordenabas y optimizabas los ruteos. Eso era menos costo de combustible, mejores tiempos, etc. Dijeron, ok, entonces, por el hecho de aprender cómo fue la experiencia de la misma empresa en otro país, al momento de incluir a personas con discapacidad auditiva, aprendieron que podían ser mucho mejores a nivel de seguridad para colaboradores que tal vez no tenían una discapacidad auditiva y que un destellador te sirve igual, tengas o no tengas una discapacidad, y optimizar ruteos usando tecnología que ya estaban usando. O sea que simplemente era mejorar en un módulo de SAP el que estaban usando. Bueno, implementaron eso, empezaron a contratar personas con discapacidad auditiva, no hubo, en este caso, ningún tipo de penalidad en la performance y a raíz de esto mejoraron la performance del centro de distribución en general. Digo, es entender a qué vamos y a dónde no, ¿no? Y en la medida donde no contrates a alguien que su discapacidad sea una barrera para poder llevar adelante las tareas, perfecto. Digo, otro ejemplo es, con Uber, nosotros hicimos un pilotaje donde tenemos más de 1000 conductores con discapacidad auditiva en la ciudad de Buenos Aires generando ingresos vía Uber. Es decir, ¿qué hicimos con Uber? Es notificar al pasajero que en este caso, al indicarle algo a la persona que conduce, que le escriba usando la aplicación y listo. La experiencia, mismo cantidad de ratings. En este caso, uno de los top 10 conductores de Uber en la ciudad de Buenos Aires es una persona con discapacidad auditiva. ¿Qué recomendaciones ponía la gente? Me encanta que alguien no me cuente todos los problemas de la economía cuando me subo al Uber. Decís, bueno, esto ya en Argentina sería un montón. Nada, digo, es entender ahí un poco el a dónde vas. Y dónde no es una barrera. Vamos a lo edilicio. El costo de hacer una obra nueva, accesible versus no accesible, es exactamente el mismo. Subrayo, el mismo. Con lo cual, si quien nos está escuchando va a hacer una obra nueva, hágala accesible de una única vez y, no sé, si haces un centro comercial, no solamente es bueno hacerlo accesible para personas que tal vez tienen que utilizar una silla de ruedas, sino para personas que tienen que llevar una carriola de un bebé o un cochecito de bebé, como se dice en Argentina, y dice, bueno, ok, voy a hacer las compras, voy a pasear y no tengo que dejar a los niños en el auto, cosa que sería horrible. Haces eso y estás ganando clientes por lo que se llama accesibilidad universal. ¿Qué significa accesibilidad universal? Es aquello que es de simple uso para todas las personas y no que tiene que tener un público particular para que lo pueda usar. Si vas a hacerlo desde cero, arranca así. Y si no, no tires abajo el edificio. Es decir, muchas veces dicen, bueno, pongo una rampa de acceso y ya estoy, y decís, buenísimo, ¿y tus baños? No tiene un espacio para una silla de ruedas. Bueno, o sea, te tengo noticias, las personas de silla de ruedas también van al baño. ¿Qué hago ahí? Y es, bueno, generalmente los baños se van poniendo viejos y todo. Bueno, cuando remodeles el baño, hacelo accesible. El costo, insisto, es exactamente el mismo y lo hiciste una sola vez y ya te quedó para siempre. ¿Qué otras accesibilidades hay? Es tema evacuaciones y justo en México es todo un tema de, bueno, tengo que evacuar un edificio, suenan las alarmas. Tengo una persona sorda, ¿cómo se enteró? Bueno, primero, pues si vas en este caso a cambiar tu sistema de alarmas, puedes poner algunas que además de sonido tengan destellos. Y ahí es bueno para toda la gente, porque hay veces, no sé, tienes humo, la razón que sea, o justo el sonido no funcionó. Bueno, cuanto más estímulos tengas para la gente que tiene que evacuar, buenísimo. Dos, que me parece muchas veces, bueno, y tiemble cómo se entra una persona sorda. Y de la misma forma entramos el resto, ¿no? Que es, siempre cuando la primera vez que me tocó estar en un temblor en la Ciudad de México, yo vengo
soy de Buenos Aires, donde no hay temblores. Me ponía loco la tranquilidad de todas las personas mexicanas que estaban a mi alrededor, como siguen trabajando, no, está temblando. Y yo diciendo, esto se va a quedar todo al diablo, ¿qué onda? Y era, mirá, y justo tenía 2 escritorios y una persona sorda. Más tranquila que yo estaba. Y le pregunto, che, ¿qué onda con los temblores? Me dice, no, lo siento igual que el resto. O sea, que se mueva el piso, se lo mueva todo. Digo, para tratar de desmitificar, bueno, ¿y qué hago con...? Nada, de la misma forma. Otro caso decían, bueno, tengo una persona con silla de ruedas que tiene que evacuar el edificio. ¿Cómo hacemos? De la misma forma que evacuarías a alguien que se quebró una pierna jugando al fútbol el fin de semana anterior. O sea, tu equipo de brigada está capacitado para sacar a alguien que o se lastimó porque se le cayó una estantería encima. Bueno, de la misma forma. Arranca con lo que tienes a mano y no tires abajo el edificio. Ahora, si lo vas a hacer de cero, hazlo bien. Cultura es lo que más cuesta y lo que más tarda. Hay formas de medir cultura y muchas veces te pasa qué buena esta iniciativa de la empresa, ojalá arranque el equipo de al lado. Porque en mi posición es súper difícil, mi equipo está súper comprimido. No quiero contratar a alguien que me tire abajo la performance del equipo. Nadie quiere. Si hace las cosas bien, no debería pasar eso. Si hace las cosas mal, sí. La única forma en este caso, de cambiar cultura es cambiar el entorno de dónde se mueve la persona y muchas veces ayuda a que otros líderes empiecen. Muchas veces comienzan líderes que poseen personas con discapacidad dentro de su grupo familiar y dicen, bueno, voy a dar el primer paso. Y una vez que esas experiencias van pasando y se normaliza el tener personas con discapacidad trabajando, ya está. O sea, te sientes raro si dentro de tu equipo no hay personas con discapacidad. Trabajamos con una empresa de tecnología que tiene más de 200 personas con discapacidad trabajando y muchas van a clientes a dar servicios. Y al principio tenían el miedo de, bueno, arrancamos en unos equipos. Después fue rotando tanto la gente que iban cambiando por proyectos que los mismos colaboradores que no tenían discapacidad decían, che, ¿por qué en este equipo no hay nadie con una discapacidad? Decía, el manager decía, bueno, déjame ver, listo. Cambió dentro de la empresa la cultura. Iban a clientes y estaba el miedo, bueno, ¿y cómo lo va a tomar el cliente? No tuvieron ningún tipo de diferencia entre evaluaciones de clientes que recibían consultores con y sin discapacidad. Listo. ¿Qué termina pasando? Hoy trabajamos con muchas personas que eran parte de esta compañía, tecnología, la gente rota para todos lados, que llegan a nuevas empresas y dicen, en la empresa anterior trabajábamos con ustedes que nos daban talento de personas con discapacidad, acá no hay nadie. Y me parece horrible. Acá tenés el contacto de director de recursos humanos, gerente general. Ya le hablé de ustedes, que me encantaría que empiecen a trabajar. O sea, se te convierte en una habilidad más. Y te es raro, digo, aprovecho y justo somos 2 varones hablando, ¿no? Pero ir a una empresa donde sean todos varones, esto es raro. ¿Dónde están las mujeres acá? Bueno, eso mismo, ahora, si esta charla lo hubiésemos tenido hace 100 años, tal vez, y digo, con la licencia que todavía falta un montón en lo que es género, pero si lo hubiésemos tenido hace 100 años, era decir, bueno, sí, el hombre trabaja, la mujer en la casa. Esa era la visión de ese momento y no le hubiese parecido raro a nadie. Hoy entra a un lugar donde sean todos varones y che, ¿acá qué pasó? Bueno, eso mismo está pasando cada vez más con personas con discapacidad, donde decís, bueno, si entro a un lugar donde no hay nadie con una discapacidad trabajando, decís, ¿qué pasó acá? Y hoy, como cierre, tal vez no es. Yo soy de una generación donde tal vez no, las cosas no se preguntaban en voz alta. Porque, bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Hoy creo que las generaciones más chicas, yo tengo 41 años y soy una pésima muestra de lo que es Inclu, ¿no? Inclu es una organización con gente mucho más joven, más del 90% mujeres, más del 40% poseen una discapacidad y en muchos casos cuando van a otras empresas a trabajar, notas que se levanta la voz y le preguntan en una llamada con toda la organización al gerente general, hola, ¿por qué no estamos haciendo tal cosa? En mi generación era impensado preguntarle algo a viva voz ante todo la empresa al gerente general, era como, ya está, al día siguiente llegaste, acá estaban tus cosas, te fuiste. Y hoy eso está cada vez más como naturalizado y positivamente. Entonces decís, bueno, hay veces donde no tenés respuesta. O, ejemplo, de una compañía con la cual trabajamos. ¿Por qué estamos pintando el logo con la bandera del orgullo si no estamos haciendo un carajo con lo que es diversidad sexual? Y si no existe nada, hablamos con Diversity Washing y todo, ¿no? ¿Qué respuesta das? Y la verdad, tenés, ¿sabes qué? Perdón, y empecemos a trabajar. Gabriel, me gustaría para que todos los que nos escuchan entiendan la perspectiva del otro lado. Me contabas en la plática previa de un ejemplo o de una historia de un muchacho que llegó a la empresa y había un
un pequeño escalón y él consigue ruedas. Platícanos esta historia, por favor, porque me gustaría que entendamos también qué pasa en la cabeza de quien vive la discapacidad y cómo es percibido de lo trasera. Mira, esto se trata de una formación que hicimos en 2019 en conjunto con Accenture y una universidad en la Ciudad de México. Y hablando con quien llevaba adelante la universidad, decía, mira, estoy súper contento de este programa. La verdad que tener tantas personas acá con discapacidad que vengan a esta casa de estudio ya hace que los alumnos que están acá y las alumnas te dicen, che, mira qué bien esta iniciativa de la universidad. Está súper contento y nos dice, tenemos baños accesibles, tenemos todo. Dice, lo único que tenemos 2 puertas de ingreso y la puerta que queda más cerca del aula donde estudiaban justo los grupos que teníamos, dice, tiene como barrera de acceso un escalón, pero ya lo estamos quitando, estamos haciendo ahí que sea toda una rampa para todas las personas. Dice, porque la verdad que veo esto y nos falta esto como para terminar de cerrarlo. Justo termina de decir eso y pasa una de las personas que estaba estudiando, un alumno usuario de silla de ruedas, pasa y sube el escalón con una naturalidad como que nos quedamos todos como, wow. Nada, se acerca, en este caso, la persona que estaba dirigiendo la universidad y dice, tengo una pregunta. Dice, ¿cómo es que saltaste tan rápido esto? Porque literalmente se inclinó para atrás, no le pidió ayuda a nadie, se inclinó para atrás, puso las ruedas chiquitas de adelante, con la de atrás dio como si fuera un salto y dijo, ¿vos hacés algún tipo de deporte o algo? Pero nos quedamos todos como, wow. Y nada, se ríe la persona, usuaria de silla de ruedas y le dice, esto es un escaloncito. ¿Sabes cómo vengo a estudiar yo? Obviamente lo dijo yo, esto más un argentinismo, ¿no? Dice, ¿sabes cómo vengo a estudiar? Dice, mira, yo salgo de mi casa y como las aceras están todas en distintos desniveles, me es mucho más rápido ir por la calle. Entonces voy a la par de los autos, rodando 10 cuadras, hasta que entro al metro. La estación de metro no es accesible, tengo que bajar por escaleras, básicamente 2 niveles, con lo cual ahí tengo que pedir que me bajen. Entonces llega, dice, más o menos están las mismas personas en el mismo horario, como yo estoy viviendo acá, y ya me conocen. Dice, bueno, ahí llega, me bajan, hablamos un poco de la vida, tengo que esperar que pasen un par de metros hasta poder entrar, porque vienen llenos, empujo en el metro, igual que el resto, hasta que logro entrar, y en esta estación donde está la universidad, sí hay un ascensor que suele funcionar. Dice, las veces que no, tengo que pedir que alguien me suba hasta poder llegar acá. Dice, sí, y cuando entro está este escalón, pero ni me había dado cuenta, le dice. Debería no ser un acto heroico que alguien con una discapacidad, en este caso motriz, usuario de silla de ruedas, pudiera formarse. Y sin embargo, nada, hoy todavía lo es y tenemos mucho para cambiar ahí. Hablabas de tecnología en el ambiente laboral, el ejemplo de los estrobos para la gente con discapacidad auditiva. Sin embargo, hay una revolución hoy muy importante en materia de tecnología. COVID vino a despertar todo un trabajo alrededor del trabajo remoto, trabajo híbrido. Tenemos a la realidad virtual, tenemos a la inteligencia artificial. ¿Cómo se ve el futuro del trabajo de las personas con discapacidad con todas estas herramientas que inclusive pueden potenciar y pueden sustituir estas deficiencias o estas discapacidades que hoy viven? ¿Cómo es como lo ves tú? ¿Cómo es como lo interpreta la empresa en este sentido? Mira, yo tengo como 2 campanas, ¿no? Una optimista y una pesimista. Arranco por la pesimista, así trato de cerrarte un poco más arriba la nota. En la pesimista te diría que hoy herramientas de inteligencia artificial están potenciando sesgos de datasets que muchas veces no son lo suficientemente diversos. 2 ejemplos con esto. Se están usando herramientas de inteligencia artificial para diagnosticar cáncer y particularmente cáncer en lunares. Luego de correr millones y millones de análisis de imágenes, les daban desviaciones muy grandes en casos que eran evidentemente un lunar que era cancerígeno y uno que no. Hasta que alguien agarra, se dice regla en México, algo para medir. Bueno, y dice, pongamos una regla al lado de esta imagen. Pon la regla, automáticamente disparaba cáncer. Pon una foto de un lunar que era claramente no cancerígeno, ponía una regla al lado, disparaba cáncer. Dicen, ¿por qué? Y analizaron el dataset que habían compartido, y el dataset, por alguna razón, todos los tumores que tenían cáncer, tenía una regla al lado, donde estaban midiendo el tamaño del lunar. Y los que no, no. Entonces, ¿qué hizo la IA? Era decir, ok, si hay una regla, no importa cómo luzca el lunar, entonces cáncer. ¿A qué voy con esto? Es, si usás mal el input, el output definitivamente va a estar mal. En el caso de usar AI,
te pasa exactamente lo mismo y particularmente lo que es empleo, en lo que hacemos nosotros, te pasa. Donde te pasa eso es en decir, ¿qué le muestra el algoritmo a un reclutador? Aquello que le interesa. Entonces, si le empiezo a enviar CVs que tal vez dicen tal discapacidad, tal discapacidad, tal discapacidad, y cuando entrené el algoritmo veía que esos CVs no eran analizados por el reclutador, dejo de mostrarlos. Hoy 70% de los empleos en Estados Unidos, antes de que lleguen a un reclutador, ya están filtrados por AI. Hoy, no es algo del futuro. Y jugando con lógicas de los algoritmos, aprenden dos cosas. Primero, el código postal donde vivís es muchísimo más relevante que tu carrera universitaria. ¿Por qué? Porque veían que reclutadores no estaban dispuestos a entrevistar a personas que vivían como a más de X cantidad de millas a la redonda de donde estaba la empresa. No analizaban nada más. Entonces, el algoritmo dejaba de mostrar a aplicantes que venían de un código postal distinto o que no estaba cercano a donde estaba el reclutador, en este caso, entrevistando. Bueno, y lo mismo pasaba con barrios humildes. Entonces te decía, bueno, te apago este barrio. Si total no vas a entrevistar. El problema que tenés con AI es magnificar sesgos e invisibilizás poblaciones si no lo haces bien. Otro caso mostraron de que los algoritmos están escritos por varones. Entonces, hay un montón de temas de género que no estaban siendo tenidos en cuenta que excluían a mujeres en procesos de reclutamiento. Mucho por hacerse ahí. Y realidad virtual, nada, todavía es una promesa. Digo, Meta invirtió casi 10 billones de dólares en el metaverso y no logró que los emoticones, que los animes tengan piernas. Nada, yo si hubiese invertido algo de esa plata estaría las puteadas con la gente que lo está desarrollando. Digo, che, nada, agarrá cualquier juego de Epic Games y copia eso, aunque sea, va a ser mucho más realista que la porquería que sacaste. Perdón el honesticidio. Sobre el lado positivo, creemos que la tecnología acota barreras. Y definitivamente hoy, si tenés habilidades digitales, hablas inglés y tenés una buena conexión a internet, tu mercado laboral es el mundo. Y hoy tenemos un montón de personas con discapacidad que, habiendo adquirido las habilidades digitales que el mercado estaba demandando, trabajan con clientes de todos lados. Bueno, ahí hay mucho que se puede hacer. Hay una gran limitante, que es la tecnología no es para todo el mundo. O sea, hay olas de discursos tal vez como románticos de muchos políticos que dicen, bueno, la verdad no tengo idea de cómo hacer algo, entonces me aferro de una idea y trato de que sea la solución mágica, ¿no? Que es, primero, bueno, el emprendedorismo es para todo el mundo. Bueno, o sea, si no le enseñaste a la persona o le das herramientas para que tenga un mínimo de finanzas, que sepa cómo vender un producto, etcétera, no le va a cambiar la vida a nadie, ¿no? Y Roger ahí emprendiendo, creo que puedes dar bastante charlas de que no es para todo el mundo, ¿no? Después, otra es, todo el mundo puede ser programador. Y mirá, si saliste de una escuela donde no te enseñaron a sumar y restar correctamente y no tenés un mínimo de pensamiento lógico, la verdad es que te va a ser prácticamente imposible poder programar. Entonces le estás vendiendo una promesa a alguien que no tiene sentido. O sea, y después hay varios estudios que lo que dicen es, mira, para programar necesitas lo que se llama habilidades cognitivas superiores, que si vos en tu escuela no tuviste acceso a cierto nivel de formación de calidad, bueno, vas a estar jodido. Entonces, yendo a donde se puede, hay muchas personas que tal vez tienen habilidades cognitivas que le permiten, en este caso, un razonamiento lógico y por ende aprender programación. Bueno, a esas personas, si las dotás de las habilidades que, en este caso en tecnología, acceso a internet de calidad, donde hoy brecha digital en América Latina hay ciudades que están apagadas prácticamente. Si lograste que eso pase, bueno, esa persona tiene muchas posibilidades desde su casa generar un entorno lo más inclusivo posible o accesible para sí misma y que su mercado laboral sea el mundo. Hay un montón que se puede hacer. Falta y no hay una solución que sea la bala de plata. Decís, bueno, con esto ya solucionamos todo. Yo creo que tienen que ser muchas cosas que trabajando a la par van haciendo que sea cada vez más accesible. La tecnología definitivamente juega un rol clave. Gabriel, ¿quién es Paula, Clara y Sofía? Paula es mi señora, quien me banca en todas estas locuras que hago. Dicen que, no sé, tu señora puede ser el pedestal o la ruina. Por ahora viene siendo mi pedestal. Espero que nunca sea mi ruina. Y nada, seguramente va a estar escuchando esto. Así que agradecerle infinitamente por el aguante que significa
estar al lado de alguien que emprende. O sea, donde, no sé, al principio era todo el tiempo venir con mala noticia, mala noticia, mala noticia, decir, ¿quién me mandó a hacer esto? Ella me conoció trabajando como manager en una multinacional, o sea, ¿qué haces haciendo inclusión? Bueno, y seguía enamorada de mí, con lo cual ya era un montón. Y nada, fruto de ese amor, tengo 2 hijas hermosas, Sofía de 5 y Clara de casi 2 años, que me enseñan un montón sobre mí y lo que significa tal vez ver el mundo con ojos bastante más ingenuos y decir, bueno, acá hay mucho por aprender, ¿no? Y hay un ejemplo, hay un video y también para notas al pie que se llama En los ojos de un niño, que hay madres y padres con niños chiquititos, ¿no? Y los separan como con una lona y les empiezan a mostrar videos de gente riéndose. Y la risa es contagiosa. O sea, si nos empezamos a reír, el resto de la gente se ríe y gente riéndose, madres, padres, niños, niñas riéndose. En un momento cambian, o sea, siguen apareciendo imágenes de personas riéndose y haciendo monerías y aparecen personas con discapacidad riéndose y haciendo monerías. Y mientras las madres y los padres dicen, no sé si está bien reírme de esto, de alguien con una discapacidad haciendo como monerías, caras, etcétera, los nenes y las nenas se siguen descostillando la risa. Tanto que se asoman y miran como diciendo, te seguís riendo. ¿Y está bien que yo me ría? ¿A qué va esto del con los ojos de un niño? Los niños veían solamente una persona riéndose. Y veían a la persona antes que la discapacidad. Bueno, de ahí hay un montón, creo que para seguir aprendiendo. Y que, nada, tengo la suerte de que las 2 locas estas que son mis hijas me enseñen a diario y muchas veces me ayuden a priorizar cosas. Hay veces donde vuelvo diciendo, tengo este problema que no estoy logrando solucionar y, no sé, o lo hablo con mi foro en IO, de, mira, estoy con esto, qué sé yo, llego y, bueno, vamos a armar esta casita. Y mido 1,90 m, o sea, termino jugando en una casita donde apenas entro y decís, bueno, y acá está, ¿no? Tal vez era esto el lugar donde tenía que estar y estando dentro de un castillo de princesas con una coronita de princesa es donde digo, ¿y por qué no se me ocurrió tal cosa? Y ahí aparecen muchas veces las soluciones a eso que tal vez te tiene como preocupado por mil temas. Es decir, bueno, tal vez es entender que dónde tienen que estar las prioridades y dónde tiene que estar la cabeza de uno, ¿no? Son mis maestras. Gabriel, ha sido una plática increíble, muy profunda y de mucha información. Yo creo que tendríamos cabida para otra plática más. Quedan muchos temas en el tintero, pero quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus 3 hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Primero es, no sé, aprender el problema que querés resolver mucho. Antes de plantear cualquier tipo de solución, es aprender sobre el problema. Date tiempo y conocer. Segundo, tal vez como jaque, es tratar de... Nos pasa, o me pasa, o te debe pasar, de que muchas veces te dicen, bueno, y Roger, ¿por qué no mentoreás a tal persona que está buscando emprender, está en un estadio más inicial? Y como mentor de alguien parece que tenés como todas las luces, ¿no? Es, bueno, mirá, podés ir para allá, para acá, y ves ahí un poco el juego, ¿no? Tratar de ser nuestros propios mentores, a mí me ayuda bastante a decir, para ahí, si yo me estuviese mentoreando, ¿qué me dirían esto? Y resulta que somos terriblemente duros con uno mismo. Y llega un momento de decir, pará, ya está. Y tal vez el otro, que no es un hack, digo, es nunca dejes de compartir aquello que aprendes. El ejercicio de tener que explicarle a alguien qué es aquello que aprendiste te ayuda, o me ayuda tal vez a reafirmar un montón de conceptos y decir, bueno, y aprender sobre las preguntas que te hacen y decir, claro, esto nunca se me había ocurrido y preguntar, y sobre esto tal vez tengo que aprender más y sobre esto otro, tal vez estaba equivocado en lo que creía y tuve que reformularlo. Ahí hay el ejercicio de explicar y creo que te ayuda, a mí por lo menos me ayuda un montón
a reafirmar ideas y también decir, bueno, sobre esto no sé y preguntarle a otras personas, ¿no? Pues muchas gracias, Gabriel, por atreverte a surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para generar riqueza con impacto. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfers. Soy cero activo en redes, pero estoy en LinkedIn. Si me buscan como Gabriel Pablo Marcolongo, ahí estoy. Nada, en Twitter o ahora X, suelo solamente retuitear cosas. No soy de escribir, hay mucho, pero retuiteo cosas de viajes y de emprendedorismo. Soy G Marcolongo ahí. Y después en Instagram, como Gabriel Marcolongo, también me encuentran. Ahí van a encontrar fotos de mi familia y no mucho más, pero nada, ahí estoy. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Gracias, Roger. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.